Bonita tarde, queridos Wolvineros, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. ¡Hola, Hello a todos, qué gusto saludarlos como cada jueves, pero hoy no es jueves, es viernes, pero igualmente nos saludamos los jueves. Bien. El tema de hoy es explotando tu capital intelectual, que acompaña el artículo de SIL, Capital Intelectual, que publicamos en nuestra fanpage el martes. Me encantó tu artículo, Sil, me encantó. En verdad. Sí, fue mi máximo. Qué bueno. Qué bueno, mira, es un tema como que no es un tema demasiado coloquial, demasiado común platicar acerca del capital intelectual, y pues traté, y creo que en este podcast trataremos también de hacerlo de una forma muy, muy digerible. Sí, porque, o sea, es un intangible para empezar. Entonces, cuando no tienes, es como la autoestima. ¿Dónde compro autoestima? Es por kilos, por litros, por botes, ¿no? Entonces, el capital intelectual, cuando hablas de capital, siempre tratas de contabilizarlo con dinero, pero por eso, como son estos dos conceptos medio abstractos, nos saca de onda, ¿no? Así es. Y de repente, como que no pensamos que todo lo que aprendemos, todas nuestras ideas, todo lo que producimos, todos nuestros contenidos, nuestros escritos, todo eso pueda ser traducido a dinero. Es difícil pasar de algo intangible a algo tangible como lo es el dinero, es muy complicado, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, muchas veces piensas, son mis ideas y yo las pongo sobre la mesa y cuando me voy me las llevo. Ajá, pero si lo hiciste dentro de las horas de tu trabajo, si lo hiciste con un equipo que te está proveyendo la organización, eso es parte de la organización. A lo mejor te las puedes llevar y podrás implementar otras en otra empresa bajo las características de la empresa, pero lo que hagas ahí, la producción intelectual que tengas mientras estés recibiendo un sueldo, es parte de la organización. Sí, y yo creo que hay muchas veces que hay conflictos emocionales por esa situación. O sea, a mí me están pagando por hacer una chamba, ¿no? Que yo dé el 300%, optimice procesos, se me ocurra un formatillo, ¿no? Se me ocurra hacer un diagrama, se me ocurre hacer un nuevo formato que la organización dice, oye, Andrea, está padrísimo, y entonces de repente soy muy controladora porque es mi idea, ya sabes, y nadie la puede hacer como yo. A ver, o sea, sí es tu idea, pero es parte de tu descripción de puesto. O sea, tú lo estás haciendo para simplificar tu trabajo y estás aportando algo. Entonces, como que no siempre queda entendido cuáles son tus labores y que sí se espera que haya una producción intelectual en tu día a día, ¿no? Por supuesto, por eso digo, creo que sí vale la pena dar la definición de lo que es el capital intelectual, y es en realidad tu experiencia ya, por ejemplo, si a ti te contratan con X número de experiencia que tú hayas tenido en otro puesto, eso ya forma parte de tu capital intelectual, tus habilidades, tus conocimientos, inclusive hasta tu nivel académico. Si tú llegas con un nivel, con una licenciatura, maestría, doctorado, eso ya forma parte del capital intelectual de las personas. Entonces, que estás poniendo y que te lo están comprando para que tú lo pongas al servicio de la organización, ¿no? Que también a veces como consumidores no consideramos el capital intelectual de los pequeños emprendimientos. Por ejemplo, si yo mando a pedir hacer un pastel con la última técnica de fondant y además que tiene 3 espacios, ya sabes, y súper bonito decorado, y me dicen, es, no sé, 10 pesos. Ay, pero es que yo lo puedo hacer por 3. No, no lo puedes hacer por 3. O sea, que los ingredientes te salgan en 3 pesos, eso no está implicando que tengas la habilidad de la experiencia de todos los pasteles que al pastelero no le salieron bien, de todo lo que invirtió en su entrenamiento, de haber comprado los materiales y la mano de obra. Entonces, o sea, como que también no siempre apreciamos en los pequeños emprendimientos ese capital intelectual. Entonces, no te estoy cobrando por la mano de obra, te estoy cobrando por mi forma de hacer las cosas, ¿no?
Y además otra cosa, que si tú te vas de esa organización, tienes que dejar a la gente, si la empresa te pide que capacites a un pastelero para que decore los pasteles como tú lo creaste, tienes la obligación de hacerlo, porque lo hiciste durante el tiempo en que estabas trabajando en esa pastelería y con los recursos de esa pastelería. Entonces, si tú te vas, es probable que te puedas ir a hacer otro tipo de pasteles, pero tienes que dejar capacitado a la persona para que haga los pasteles como tú los hacías. En muchas ocasiones te piden inclusive que firmes documentos de confidencialidad en donde tú ya no puedas volver a producir lo que tú produciste en esa empresa. Claro, entonces como tú tienes secretos industriales, ¿no? Exacto. Entonces tú firmas un contrato y un convenio de confidencialidad donde lo que produciste en esa empresa, allí se quedó. Y si tú quieres irte a emprender y produces lo mismo, aunque sea tu idea, no la puedes hacer porque ya te la compró la empresa. Y eso es un problema también de propiedad intelectual, que es un concepto que en nuestro país lamentablemente no tiene aún. Yo sé que ha habido muchos avances, ¿no? Pero no tiene aún como la estructura para poder hacer registros de propiedades intelectuales, porque la propiedad intelectual de un país, es decir, las patentes, todos los trámites de patentes de marcas, de registros de nombres y demás, es un indicador de que el país está produciendo y está generando capital intelectual, ¿no? Y esa es la forma en que los países miden la producción intelectual de su población en relación a la cantidad de patentes que están registradas, ¿no? Y hay países en donde hay tal cantidad de inventos y tal cantidad de producción intelectual que el proceso de patentado es muy ágil. Lamentablemente aquí en nuestro país no lo hemos logrado y la gente, creo yo, no sé tú, ¿qué opinas? No está muy acostumbrada a patentar las cosas porque dices, híjole, no, o sea, no, ¿cómo que voy a patentar mi idea, mi marca, mi producción, mi esto? Métete. Y entonces salen puras y la ideas gente de no lo hace, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, la gente prefiere pensar que es el único y original y qué es lo que tienes después, pues tienes un montón de la copia, de la copia, de la copia y no hay un respeto a la producción individual. Es más, por ejemplo, yo te diría, la cultura de sacar copias. ¿Te acuerdas tú cuando estudiabas en la prepa y había muchas universidades donde había centros de copiado donde tenías que ir a copiar la mitad del libro porque el profesor te lo había pedido y para no gastar en el libro que era muy costoso, pues te chutabas puras copias fotostáticas? Eso no es correcto, eso no es ético, eso no es, digamos, políticamente y legalmente correcto. Porque de hecho salió una ley que decía que hay un número limitado de capítulos que puedes reproducir, pero obviamente a veces el Mexican way o la forma de hacerla a la mexicana es, bueno, si en este Office Depot solo puedo sacar un capítulo y son 10 capítulos, voy a ir a 10 Office Depot diferentes, ¿no? O sea, porque no estamos entendiendo. Sí estoy de acuerdo contigo que no hay una cultura de apreciar y siempre pensamos, eso se me ocurrió, eso yo lo puedo hacer mucho más fácil, ¿sabes? Claro. Y ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Migramos, dejamos las copias. Bueno, me imagino que todavía debe haber universidades antediluvianas que todavía mandan sacar y profesores del siglo pasado que todavía mandan sacar copias. Pero, ¿a dónde migramos? Migramos a los PDFs. Ándale. Y nos fuimos de las copias a los PDFs. Ya no está tan peor porque, bueno, tú tienes la obligación de citar al autor del artículo, ¿no? Y tienes la obligación, si tú vas a hacer un ensayo o vas a hacer un análisis, tienes la obligación de citarlo. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, en el doctorado que estamos haciendo, yo me aventé un doctorado a PDF. Es PDF, todo es PDF. ¿Sí? Y tú supondrías que en un doctorado pues, requieres de leer
libros, o sea, yo he comprado libros adicionales, claro, y me he formado porque ha habido temas que lo requieren, y yo he comprado mis libros en Kindle y he bajado información y tengo, pero es un doctorado a pedazos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De 1963, ya sé, de esos PDFs que ni siquiera, o sea, que solo son imágenes pegadas de lecturas antidiluvianas, que no necesariamente... Sí, que ya no aplican, y que los profesores pues siguen generación tras generación, siguen dejando los mismos PDFs, aunque no aplican. Por ejemplo, ahorita yo estoy llevando una materia que se llama evaluación y acreditación, y todavía tengo que leer información del INE. El INE ya no existe, a la llegada de López ya no llegó, desapareció, y nadie en el doctorado me ha sabido decir quién sustituyó al INE. Yo lo sé porque yo lo investigué, pero no es posible que después de la pandemia sigas teniendo planes y programas de estudio obsoletos, que nadie ha actualizado, y que te vayas a puros pedefazos, dejando pedefazos para acá, pedefazo para allá, y con un PDF y una lectura, y así es como hemos estado educando, a PDF. Ahora, yo me he encontrado excelentes artículos de investigación en PDF, me he encontrado muchísimo, y tienes también, digo, me voy a ir al lado positivo de los PDFs, tienes el acceso a investigaciones de primera mano, ¿no? Claro. Y de primera línea, pero es labor del docente escogerlos. No, y además te voy a decir, porque creo que en esta era, o sea, 2021, más publicaciones y más contenido hace la gente en general. O sea, por ejemplo, todo lo que subes al Instagram, hay un montón de gente que ya se avienta a hacer videitos y ponerlos en las historias, tus posts. Hay gente que le ha dado la beta de quiero escribir un poemita, quiero hacer un blog. Entonces sí hay esta beta creativa, esta necesidad de proponer y compartir en el mundo que tengo algo que decir. Entonces, sí hay gente que está produciendo y sí están explotando su capital intelectual, pero no necesariamente hay una formalidad que te ayude a respaldarte o a validar que es tu autoría, ¿no? O a sucederlo, Andy, porque también los viejos se llevan el conocimiento. Creo que esto ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. O sea, cómo rescatas ese capital intelectual y cómo lo conviertes a capital organizacional. ¿Cómo haces? Y esto es parte de la cultura de la organización, ¿no? ¿Cómo haces que esa cultura individual, que esa producción individual se convierta en un conocimiento organizacional? Al servicio de la organización, y eso tiene que ver con la cultura de la organización. Si hay una cultura de respeto a la producción intelectual, donde no solamente respeten tus ideas, sino que además la organización invierta en ti para que tú sigas siendo mejor. A ver, yo estoy viendo, por ejemplo, que Andrea en Wellbeing produce muy buenos contenidos, ¿no? Y que ella está haciendo publicaciones en redes, en blog, en esto, en lo otro, y que está generando mucha audiencia. Hombre, yo le pago un curso, ¿no? A lo mejor ella lo aprendió a hacer de feeling. Bueno, pues yo invierto en ella, ¿no? Para que se tome el mejor de los cursos de Content Manager, por ejemplo, ¿no? Ándale. O de Product Manager, o de o sea, no sé, pero yo invierto en ella porque necesito que ella sea mejor. Ahora, ¿cuál es el riesgo y la de verdad la obsolescencia y las pocas conexiones neuronales de algunos empresarios? Perdón, pero es real. Hemos tenido, y tú y yo hemos estado con empresarios que nos dicen que no invierten en capacitación porque la gente se va. Entonces, como para qué los capacito si se van a ir con la competencia, ¿no? Entonces no invierto en capacitación porque se van a ir. Bueno, es peor que no inviertas y que se queden. Lo hemos dicho toda la vida, ¿no? Es peor, o sea, a la gente no la vas a retener por pagarle cursos de capacitación. A la gente la vas a retener por tu liderazgo, por tu clima organizacional, porque estás generando fidelidad, porque hay salarios emocionales, porque la gente se siente feliz trabajando contigo, contenta, se siente reconocida. Hay muchos otros factores que no puedes pensar que te van a hacer que la gente no se vaya. Claro.
trátalos bien y entonces la gente no se va a ir. Claro. Que yo invierto en Andrea Quijas para que tome un curso de Content Manager, no le inviertas, porque qué tal que se la lleva a la competencia. Bueno, o sea, sí es un riesgo, no puedo obligarte a que te quedes, pero sí te puedo garantizar que aquí vas a tener reconocimiento, respeto y un clima organizacional, y que además si tienes hijos te voy a dar chance para que vayas, los cuides, los atiendas, para que vayas a las escuelas cuando haya un festival. O sea, hay muchas otras formas de retener a la gente. Sí puedes retener a la gente. Tú puedes decir, oye, te voy a dar este curso súper fregón, siempre y cuando le inviertas a la compañía un año mínimo, y ya en un año puedes ser un free agent. Eso también sucede, y creo que también es muy honesto, ¿no? Lo pones por escrito, ¿no? Lo tienes que poner por escrito, claro. Y debe haber un compromiso, ¿no? Y tiene que ser legal. Claro, claro. El punto es que de repente pensamos que el capital intelectual no puede ser, como tú decías al principio, contabilizable, y en realidad sí lo es. Y yo les comparto en el artículo que yo entré a una sociedad, claro. Y fui socia y me hicieron socia y tuve acciones, y yo entré invirtiendo con capital intelectual, sin un peso. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una proyección de tu producción individual. Claro. En el caso concreto, yo era una empresa, era una universidad. Yo diseño planes y programas de estudio, diseño los planes del diplomado. Que es el corazón de una universidad. Ajá. Exactamente, se hace una proyección de a ver cuántos alumnos pueden estudiar o están interesados en tal o cual programa, lo proyectas a futuro y eso lo traduces en acciones. Claro, claro. ¡Uy! Ok, entonces, para el capital intelectual no solamente es como esta producción, sino también tiene otros elementos, ¿estamos de acuerdo? Ajá, sí, porque va de la mano, y aquí lo digo en el artículo, el capital intelectual está integrado por 4 elementos importantes. Uno de ellos es el capital humano, o sea, es fundamental. El capital humano es el fundamental porque es ¿quién genera las ideas? Ajá, o sea, si no hay un humano, no hay capital intelectual. Claro. Y además al capital humano lo conviertes en capital humano, dejas de administrarlo. Esa es la diferencia que existe entre un departamento de recursos humanos y un departamento de capital humano. Al recurso humano lo administras como cualquier otro tipo de recurso. Claro, al capital humano lo gestionas, ¿no? Claro. Al capital humano le inviertes, lo gestionas, detectas talentos, inviertes en ellos, como el ejemplo que puse. Luego está el capital estructural. Ese capital estructural tiene que ver con el conocimiento que se queda dentro de la organización. Claro. Lo que te decía hace rato, a pesar de que tú ya te hayas ido. Lo que tú tienes que dejar. Ese ejemplo del pastel. Yo me inventé una decoración hiper recontra ultra wow de una forma de hacer pastel. Y entonces lo hago dentro de la empresa, con recursos de la empresa, con un sueldo de la empresa, se queda en la empresa. Claro. Y como tú decías hace rato, puede ser que me hayan hecho firmar un contrato donde digan que saliéndome de ahí ya no puedo volver a hacer este tipo de decoración. Ok, no tengo miedo, lo firmo. ¿Por qué? Porque eso, el de la idea soy yo. Claro, que no te o sea, es que siento que y también, la puedo mejorar. No, y es que además quiero decir que hay algo importante. Hay veces que tú y yo nos han dicho, normalmente nosotras nos trabajamos dentro de la empresa como contratadas y no somos outsourcers. Entonces nos dicen, oye, Silvita, diséñate un cursito de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente, o sea, son 2 procesos. El diseño del curso es la primera parte, pero la implementación del curso es otra segunda parte. Entonces, normalmente nosotras te diseño el curso. Si lo quieres para ti, pues págame el diseño del curso y que lo dé quien quiera, ¿no? Pero si lo voy a dar yo, pues como es mi curso, solo lo puedo dar yo, ¿no? Y nos ha pasado que nos dicen, claro, mándame tus temas, y a la mera hora ni te contratan, ni te pagan, y ponen a Juan de las Pitas a dar los temas que tú habías dado, ¿no? Eso es plagio, eso es injusto, pero eso no
me hace sentir mal porque yo sé que ese curso no se va a dar con la calidad que tú y yo lo habíamos previsto. Es correcto. Correcto. Mi personalidad, o sea, la gente que toma cursos con Andrea ya sabe el tipo de vibra que hay. Cuando los toman contigo, sabes el tipo de vibra que hay. Quienes nos está escuchando, no somos las únicas que hacemos podcast, ¿no? Pero es correcto. La parte de nuestro diferenciador es lo que hace como, si fue desafortunado, la próxima vez, si quiero volver a trabajar con esa persona, entonces les cobro primero, ¿no? O metes otros mecanismos, pero no por eso vas a dejar. O no quiero volver a trabajar con ellos, ¿no? Claro. No quiero, porque el caso que tú cuentas nos pasó con una universidad y dices, oye, pues ¿dónde estoy parada? Donde en una universidad no hay respeto hacia el capital intelectual, ¿no? Ahora, acuérdate que la cultura organizacional, el comportamiento organizacional los hacemos las personas. Claro. Este ejemplo que tú nos pones, nos pasó con una persona en particular. ¿Sí? Ajá, sí, o sea, una persona que, exacto, no fue la universidad, digo, lo dices porque ella trabajaba, del verbo ya no está, allí. Y ella lo hace con el afán de pararse el cuello, porque eso lo vivimos todos, inclusive tú tienes una idea y quién es el que la va a ir a vender, tu jefe, y quién va a ir a decir que es su idea, pues tu jefe, ¿no? O sea, jamás te van a dar el reconocimiento, excepto en las empresas donde hay una cultura de respeto al capital intelectual y a la producción, porque si el jefe tiene educación y tiene cultura, entonces va a ir a decir y te lleva a la junta y te dice y te pide a ti que tú expliques ese proyecto porque es tu idea, haces tuyo y no pasa nada. Claro. Y como tú dices, sin miedo, porque ¿sabes qué? Tienes que tener toda la confianza que de aquí arriba de tu cerebrito, si salió esa buena idea, vas a poder gestionar otras buenas ideas. Eso es lo que te hace única y original. Entonces, pudieron haber comprado nuestro cursito de liderazgo, pero se lo dieron a Rosita Fresita, no lo va a dar como tú y yo lo damos, por el simple hecho que no tiene los mismos ejemplos de vida, el mismo tipo de humor, el mismo tipo de background, ya sabes. Entonces, no te sientas mal, suelta los procesos a veces, estuvo bien lo que hiciste y siéntete contenta o contento por el desempeño que tuviste en tiempo y forma, y siéntete seguro de saber que vas a poder seguir innovando. Y aquí la comparación tiene que ser hacia la mejor versión de mí y de mis ideas. No, maldita gente, son unas ratas. O sea, porque eso no te va, en la foto mayúscula, no te va a llevar a nada, ¿sabes? Así es. Fíjate que el tercer elemento que habíamos dicho, o sea, dijimos capital humano, capital estructural. El tercer elemento es el capital organizacional. Este capital organizacional, por ejemplo, tiene que ver con los manuales que cuando te contratan y tienes que hacer un manual de procedimientos. Y tienes que irte a la línea, por ejemplo, de producción, y tienes que observar y tienes que filmar y tienes que ver y tienes que documentar, y entonces a partir de eso elaboras ese manual de procedimientos, ¿ok? Eso te lo está pagando la organización, ¿no? Ya sea si tú eres un consultor externo o ya sea si tú eres parte de la organización y te contratan para hacer los manuales de procedimientos. Pero fíjate que eso es muy importante, eso es capital intelectual, pero la forma en que la gente opera ese manual, la forma en la que la gente también se hase dueña de ese proceso, porque lo más importante, exacto, porque lo más importante es, ok, yo ya tengo mi manual, y cómo yo me hago dueña y cómo yo aprendo a hacer las cosas y cómo yo las hago, las optimizo. En lo que tú estabas diciendo, no es tanto el programa que me pidieron, es cómo lo doy. Y a eso me refiero, ¿no? Cuando tú dices, a ver, contrataron a otra persona con nuestro mismo temario, ok, pero una cosa es el temario y otra cosa es cómo lo está dando esta persona. Lo mismo, es una cosa es cómo yo... Sí, y nos ha tocado que va gente confundida y dice, es que este curso lo da Silvia, este curso lo da Andrea. No eres Silvia, no eres Andrea, ya sabes. Porque así es la vida, o sea. Así es. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, lo mismo te llevo, ese sería capital organizacional, porque es muy importante el manual,
como fue muy importante el diseño del plan de estudios, Claro. pero el cómo haces ese proceso tuyo, ese es también capital intelectual. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, la implementación, la forma en que las personas implementan las cosas, también es que sea muy exitoso, eso también es parte, es capital. Y quiero Y hablar por último, Ajá, sí, perdón. Quiero hablar un poquito acerca de la palabra que dije hace rato, los chindogus. Los chindogus son microinnovaciones de las personas que están encargadas del proceso desde la operación. Por ejemplo, digamos que yo estoy en la línea y el proceso dice que tengo que doblar un tubo a 90 grados, pero la máquina no siempre los dobla bien a los 90, o el grosor del tubo está hecho la máquina para un grosor de tubo y yo me quiero meter otro grosor para no comprar otra máquina, y entonces le meto una cuñita. Esa cuñita que está actualizando al proceso de manera informal es un chindogu, que también tiene que ver con capital intelectual, y son pequeñas innovaciones que solamente la gente que está en la línea, que es experta en el proceso día a día, tiene la posibilidad de hacer. Aunque yo haga el diseño y lo deje, ¿no? Y yo sea la de mantenimiento, no puedo estar al pendiente de todo, y eso también es importante, ¿no? Sí, pero creo que no se llama chindogu, porque los chindogus son los inventos inútiles. Los chindogus es un invento inútil. Sí entiendo el concepto que estás dando, y sí existe un nombre en japonés que es específicamente para, digamos, entre comillas, una especie de error subsanable dentro del proceso de producción, pero no se llama chindogu. El chindogu es un invento inútil, como esos que inventan los japoneses, como el del doctor Chunga. Esos inventos de que, por ejemplo, una huella para que nadie se estacione, que parezca un bache y es un plástico que está tirado, esos son chindogus, que después se han ido adaptando y se han hecho grandes inventos, sí, pero comienzan con un concepto de invento inútil. Ahorita tendríamos que investigar exactamente cuál es la palabra adecuada, porque también es japonesa. Ok, bien. ¿Sí? Gracias por aquí hacer la acotación y la diferencia. Muy bien, ahorita. Sí, y les prometemos que vamos a saber exactamente cómo se llama esta palabra, y la corregimos, ¿no? Y finalmente, bueno, está también el capital relacional. ¿Sí? Este capital relacional también tiene un valor bien importante dentro de la organización y forma parte del capital intelectual, porque es un capital de relaciones, es la forma en que tú te relacionas con clientes y proveedores, y que cuando tú tienes un capital relacional es cuando llega un cliente y dice, oigan, vengo buscando a Andrea. Claro. No, pues Andrea ya no está, quiero que ya no trabaja con nosotros. ¿Dónde trabaja? Pues trabaja aquí enfrente. Pues me voy allá enfrente, ¿no? Claro. Porque en realidad yo quiero que me atienda Andrea, no quiero que me atienda ninguna otra persona. Entonces, el capital relacional es, digamos, una parte muy importante, porque suman a la fidelidad y a la retención de clientes y proveedores. Y es bien importante. Perdón. Sí, si yo, por ejemplo, trabajo en una organización y yo vendo, estoy en el departamento de ventas y yo me traigo clientes de otra empresa para venderles producto acá, y la gente me sigue y me están comprando en donde yo estoy, eso es capital relacional. Y yo creo que aquí quería decir algo bien importante. El capital relacional no siempre nos damos cuenta cómo hacerlo. Y yo les digo que desde la escuela, por ejemplo, cuando tú estás, si tú copias, si tú eres abusivo, si tú eres la chica que se la pasa controlando porque tú crees que eres la última coca en el desierto, de repente cuando están los chavos en profesional no necesariamente se dan cuenta que ya están generando su marca y que ya están haciendo relaciones o rompiendo relaciones de la forma en la que se van llevando, ¿no? Y cuando, por ejemplo, cuando estás en un trabajo, si eres del que azota
puertas, del que trata a la gente con la punta del pie, ese tipo de reputación se va llevando en otro tipo de trabajos. Entonces, siempre es bien importante que tú consideres que a donde quiera que vas, tú vas representando tu propia marca, ¿no? Porque también tu marca personal, aunque dimos el curso de hablando de emprendedores, también tienes que hacer tu propia marca de gerente, de operador, de, ya sabes, porque tú eres quien está en responsabilidad de este capital relacional. ¿Cómo te vas a llevar con las personas? Las personas saben que pueden confiar en ti, entregas en tiempo y forma, o nunca entregas, nunca contestas correos, no estás disponible en tu oficina. Todas esas cosas que tú estás haciendo impactan directamente. Si tú dices, es que a mí no me pagan por hacer amigos, no te pagan por hacer amigos, claro, pero tampoco te pagan por ser por llevarte bien. Claro, y te pagan por llevarte bien y por colaborar con las personas. Y por crear ¿no? unos... ¿Y qué parte tú estás poniendo para tener un clima organizacional saludable y que digan, ¿sabes qué? Es que me encanta ser parte del equipo de SIL porque aunque había mucha presión, era muy justa, ya sabes, sacábamos las cosas, teníamos buen momento para hacer brainstorming, no sé, ese tipo de cosas están en tu poder, nadie te está obligando y tú tienes la decisión de ser una persona pelada y majadera o tratar de construir tus relaciones a través de tu ética profesional, ¿no? Claro. Yo creo que tendríamos que hacer aquí un cambio de chip mental. Me encantaría que muchas organizaciones poco a poco comenzaran a valorar el capital intelectual de sus colaboradores y no verlos solamente como el que contesta el teléfono, el que checa su tarjeta, el que entrega a tiempo el reporte fulano, el que factura, el que no, o sea, hay muchas otras cosas que como tú puedas ver a tus colaboradores. Claro. Entonces, pero eso forma parte de cambiar de una visión, ¿no? Y sobre todo tú, cuando vayas a pedir un trabajo, cuando hagas un currículum, cuando tengas una entrevista de trabajo, piensa en que tú ya tienes un capital intelectual. Claro, ya tienes que ofrecer. Ya tienes que ofrecer. Entonces, si tú ya tuviste experiencia, si tú ya estuviste en un puesto antes, si vienes de otras 2 empresas, si ya terminaste una maestría, si ya estás estudiando inglés, si ya, o sea, muchas cosas, todo eso ya forma parte de tu capital intelectual que puedes poner al servicio de una organización y la organización sabrá cómo valorarte y cómo digamos, traducirlo a una especie de ventaja competitiva, como dice Michael Porter, ¿no? Que me haga una ventaja competitiva en donde yo tenga tal nivel de capital intelectual entre mis colaboradores que pueda representar algo que haga que los clientes vengan conmigo, no con la competencia. Y obviamente que si hay un chip en las organizaciones, también tiene que haber un chip en ti, no decir, ay, ¿yo por qué voy a hacer esto? Nadie me lo está pagando, nadie me lo pidió, lo haces porque tú eres ese tipo de persona. O sea, por ejemplo, tú y yo siempre hemos escrito el blog y se lo hemos dado a nuestros alumnos sin decir, no, a mí la escuela no me paga mis blogs. No, o sea, lo estás haciendo porque sabes que eso va a darles extra información a los, ya sabes, o sea, es el tipo de persona que tú decides ser otra vez. Sí, la organización puede aportar, pero tú también eres responsable de fomentar y valorar tu propio capital intelectual. Así es, porque el conocimiento es de todos, Andy. O sea, de verdad, o sea, el conocimiento es de todos. Nadie gana nada si genera conocimiento y no lo difunde. Claro. O sea, ¿de qué te sirve tener una cantidad de una producción intelectual intensísima si no la difundes, si no la socializas, si no la das a conocer? Por eso el chisme es bien bueno. No, hay que difundir y socializar la información. Muy bien. Ay, sí, qué rico estuvo este buen chisme. Me encantó. Es como buenas ideas y buenas áreas para explotar nuestro capital intelectual. Nos despedimos de este episodio y no olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage. Pokeyo, que se llama, es la palabra que... Sí, porque yo que la palabra que no
no es Chindogu, pero bueno, ya aprendimos Sí, dos palabras dos. en japonés. Ajá, el Chindogu, que es el invento inútil, y el Pokeyoke, que es la esto innovación. que mencionaba de innovación, exactamente. Exacto. Así es. Pues muchas gracias por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Hasta luego, buenas tardes, bye bye.